Muy buenas tardes, retornamos con este tercer bloque en El Poder de la Tarde, en los martes de la salud. Y tenemos hoy una invitada muy especial, que es la doctora Pamela Félix. En primer lugar, doctora en medicina, médico internista, médico cardióloga y psicocardióloga. Y antes de comenzar esta importante entrevista, quisiera que primero nos explique un poco cuántos años de formación conlleva esto que yo acabo de decir para que el público en general entienda lo que es pasar por medicina general, una pasantía, una primera especialidad, una subespecialidad, etcétera. Claro, bueno, un total de 13 años para hacerlo corto. La carrera la hice en 5 años y medio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego el año de pasantía, luego 3 años de medicina interna, 3 años de cardiología y hasta aquí. Es decir, como yo digo, llevo 13 años en la costilla de estudios, formación y de bien pasar y mal pasar también. Bueno, pues perfecto. Entonces, cuéntanos un poquito de qué es la psicocardiología y en República Dominicana, ¿cuántos psicocardiólogos hay? Bueno, formados con título, como yo siempre digo, somos 2 que nos formamos en el Instituto de Psicocardiología en Argentina con la doctora Mirta Laham, mi pionera, mi mentora, es la pionera de la rama en Latinoamérica. La psicocardiología se trata de abordar los aspectos psicológicos y sociales que te llevan a las enfermedades cardiovasculares. Y dentro de esos aspectos psicológicos podemos mencionar pues el estrés, la ansiedad, la depresión, el tipo de personalidad, la hostilidad. Todo esto se ha visto que te puede hacer más propenso a desarrollar enfermedades cardiovasculares que no tenías, y si tienes una enfermedad cardiovascular, pues empeorar la misma y tener una y que tengas otra nueva. Y en ese sentido, en tu práctica clínica de día a día, como la mayoría de los pacientes, inclusive ni siquiera los médicos, tenemos la conciencia de que existe esta subespecialidad. Entonces, acabas viendo primero pacientes de cardiología general y donde aplicas la psicocardiología, o hay pacientes que ya te son referidos por psicocardiología y los manejas con otros colegas que también son cardiólogos. ¿Cómo es esa dinámica? Claro, es un híbrido, es una visión, un abordaje integral del paciente, donde, claro, veo pacientes de cardiología, pero también a su vez veo pacientes de psicocardiología. Ya los pacientes pues llegan referidos porque han visto pues entrevistas, me ven en las redes o son referidos por los mismos cardiólogos o psicólogos a mi unidad de psicocardiología que tenemos hoy en día, donde trabajamos de la mano un psicólogo clínico también formado en psicocardiología y yo que soy internista cardióloga formada en psicocardiología también. No, pues perfecto. Tengo varias preguntitas que me están llegando aquí por WhatsApp. Muy bien. Y te las voy leyendo. La primera dice que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Así es. ¿Cómo podemos evitarlas y cuál es el abordaje para prevenirlas desde el punto de vista de la psicocardiología? Una buena primera pregunta. No, muy buena esa pregunta. Realmente yo diría que la clave está en la prevención. Yo como cardióloga tengo el deber, mi papel es tratar una enfermedad cardiovascular, pero también mi papel es prevenirla. Me gusta más prevenir que tratar. Entonces yo diría que el éxito está en prevenir. Por eso yo invito siempre a todo individuo, no importa qué tan joven sea o qué tan mayor sea, qué tan bien se sienta, pues debe acudir a un chequeo rutinario, a una evaluación cardiovascular, un chequeo preventivo para ver cómo está su presión, cómo está el peso, cómo están los niveles de glicemia, cómo están los colesteroles, porque en ese momento si hay algo, esperando que no, se puede detectar y se puede trabajar a tiempo, porque si no, pues ya nos llegarán estos pacientes a la consulta pues con una hipertensión ya importante donde ya no se puede revertir, nos va a llegar un paciente después de un infarto, después de una trombosis, después de un derrame, y ahí simplemente solo queda el tratamiento y mejorar el estilo de vida. Pero es importante saber que sumado a estas recomendaciones meramente de cardiología, tenemos las recomendaciones desde la psicocardiología. ¿Cómo llevar estas recomendaciones que puedo hacerles desde la psicocardiología para mejorar esta salud cardiovascular? Y vemos cómo hoy en día todos vivimos con estrés, vivimos al salto de la pulga, porque estoy aquí, trabajo allí, tengo que hacer esto, pero a veces es importante saber decir no, saber organizarnos. Y eso es solamente hablando del estrés, porque se ha visto cómo ya el estrés simplemente puede desarrollar enfermedades cardiovasculares, eventos agudos, y ahí pudiéramos mencionar el síndrome del Takotsubo, que más adelante pudiéramos hablar de él, que es el síndrome del corazón roto, pero también a nivel ya cuando hay un estrés sostenido, un estrés crónico, esto ya a su vez
estrés pues le saca cuentas a la salud del individuo. También podemos mencionar la ansiedad, la depresión, cómo esto se ha correlacionado con efectos en la salud cardiovascular, y ahí entra el papel predominante del individuo a sabiendas de estos conocimientos, de decir, mira, me siento así, estoy detectando esto, me siento muy estresado y siento que no tengo las herramientas para manejarlo. Entonces ahí debe acudir a un profesional de la salud mental para abordar ese estrés desde la terapia cognitivo-conductual y otras terapias que también existen, y entonces manejar ese estrés, reducir ese estrés, y asimismo su salud cardiovascular se lo va a agradecer. Excelente. Bueno, le vamos a pedir también al señor director que ponga el cintillo con los números de teléfonos para que también todos ustedes que tengan preguntas desde el punto de vista de medicina interna, de cardiología, de psicocardiología, claro, puedan sumarse y hacer preguntas. Claro. Doctora, cuando un paciente va a una consulta de cardiología general, ¿cuáles son los estudios, cuáles son los análisis básicos para una evaluación cardiovascular inicial? A veces la gente tiene la mala concepción de que solamente se va al cardiólogo si tengo dolor de pecho o si tengo la presión alta, porque no, en nuestra cultura no está tan claro de que los cardiólogos también tienen un rol preventivo. Claro. No solamente cuando hay una arteria obstruida que hay que llevar a un paciente a un cateterismo, claro, sino cómo podemos de base hacer una evaluación a un paciente, detectar cuáles son sus factores de riesgo y evitar a que lleguen esas complicaciones temidas cardiovasculares que son las que producen más muertes. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles son los estudios más frecuentes? Bueno, tenemos una llamada. Su pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta. Por favor, hágala. Sí, bueno. Fíjate, cuando la doctora está hablando de psicocardiología, esto entra en la medicina centrada en las personas, en el enfoque holístico que se le da al paciente, que se enfoca a la parte biológica, psicológica, social y medioambiental. Todas las especialidades médicas deben estar acompañadas de la psiconeurología, la psiconeurología, porque es un componente vital en el paciente, no en el paciente, en la persona, porque ya no hablamos de pacientes, sino de personas. O sea que la psicocardiología compete también en cada especialidad con psiconeurología, neurología, o sea que no es específico para la psicocardiología, es parte integral holístico del tratamiento, de la atención holística del paciente. Claro. Bueno, gracias a usted por esa tremenda intervención tan rica que vamos a desarrollar ahora mismo. Claro que sí, obvio, hablamos hoy de psicocardiología, pero está la psiconefrología, la psicooncología, la psicogastroenterología. En mi caso, me compete pues trabajar la psicocardiología, pero claro que sí. Y usted hablaba de una parte muy importante, que es prácticamente la génesis, es el centro de nuestro abordaje de los pacientes, y es el modelo biopsicosocial, lo biológico, lo psicológico y lo social, que es el enfoque que trata de dar la psicocardiología, un enfoque integral, un enfoque completo del paciente, donde no solamente se utiliza lo que se utiliza tradicionalmente, la parte biomédica, esa relación del médico con el paciente y su enfermedad, sino que en esta especialidad vamos a dar una visión completa del paciente, donde yo no solamente me voy a preocupar como cardióloga, como psicocardióloga, de ver cómo está su presión. El paciente llega, le tomo la presión, le digo si hay que hacer algún cambio, le doy una receta y lo cito para un tiempo a futuro, sino que también es importante preguntarle cómo se siente el paciente, si tiene algún tipo de estrés emocional, estrés laboral, cómo está el trabajo, cómo está la familia, cómo está la relación de pareja. Bien, todo eso es importante, cómo está la familia, si hay alguna situación familiar, cómo está el nivel socioeconómico, porque de nada vale yo tener un paciente con niveles tensionales elevados, una presión no controlada, solamente enfocándome en la presión, medicando una y otra vez, cambiando una y otra vez la receta, y si este paciente yo no detecto que tiene una situación de estrés, que este paciente está depresivo y todo eso me va a influir en que la presión suba, entonces voy a hacer un abordaje a medias, y es prácticamente el papel mío como cardióloga de invitar al paciente, de invitar a los colegas a que vean esta nueva perspectiva, esta nueva visión para abordar al paciente de una manera más completa. Bueno, me uno a tu comentario, la verdad que fue una intervención muy oportuna.
desde el punto de vista no solo cardiovascular, sino endocrino metabólico y en todas las ramas de la medicina, estamos llamados a ver al ser humano de una forma integral. A veces los pacientes se quejan de que, oye, me fui al cardiólogo y a mí me vieron como un corazón, pero yo soy un ser humano. Claro. Y mi patología cardiovascular puede tener incidencia o alguna relación con la pulmonar, metabólica, etcétera. Y ese concepto de integralidad es sumamente importante. Entonces, volviendo a mi pregunta, correcto, ¿cómo es el abordaje inicial de consulta? ¿Cuáles son los estudios y análisis básicos? Claro que sí. Un paciente que vaya a una consulta de primera vez o a un chequeo preventivo, como muchos le llaman, pues vamos a indicar algunos estudios. Un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un ecocardiograma, que es una sonografía del corazón, y una prueba de esfuerzo. Ya si es necesario indicar otro estudio como un mapa, porque los niveles tensionales estén elevados o existe esa historia de que los niveles tensionales han subido, pues se indica. Si el paciente refiere palpitaciones dentro de la consulta, pues se pasa a indicarle un Holter. Pero ya, por último, y no menos importante, la batería de analíticas que se le indica al paciente. Hemograma, saber cómo está la hemoglobina, saber cómo está la función renal, la función hepática, ver cómo están los colesteroles, ver cómo está la glicemia. Y como hablaba Simó, pues la hemoglobina glicosilada, que es una prueba que se indica para ver cómo están los niveles de glicemia en los últimos 3 meses. Yo siempre le digo al paciente, esa no me va a engañar. Usted puede tener una glicemia hoy bien, pero la hemoglobina glicosilada sabemos que la usamos para ver cómo ha estado el azúcar en los 3 últimos meses. Y por último, y no menos importantes, las lipoproteínas, que son los colesteroles más pequeños y más problemáticos que hoy en día se le deben indicar a todos y cada uno de los pacientes. Bueno, de gran importancia. Otra pregunta que me surge y también por aquí me llega rápidamente. ¿Cuándo sabemos, doctora, que un dolor de pecho es importante y debemos de ir a la emergencia? Bueno, ¿cuándo sabemos que un dolor de pecho es importante y debemos ir a la emergencia? Para saber y dar respuesta a esa pregunta, se debe ir a la emergencia. Bien, hay pacientes que dicen, bueno, me duele el pecho y me quedo en la casa y me tomo una aspirinita y me paso la mano, yo me voy a acostar y mañana yo voy a estar bien. Yo siempre le digo, usted no sabe si usted se va a levantar. Y muchos son los casos que escuchamos, pacientes que se duermen, que dijeron que le dolía el pecho y no fueron a buscar atención. Es decir, que la única forma de usted saber si ese dolor de pecho que usted tiene es o no es del corazón es yendo a la emergencia, donde se le debe realizar no solo un electro, porque hay muchos centros, y lo digo como médico, porque también soy paciente, tengo familiares y debo pues dar las recomendaciones del lugar, no solo hacerle un electrocardiograma, sino también hacerle un protocolo de dolor de pecho donde se van a incluir las enzimas cardíacas, las troponinas, que es lo que realmente te va a descartar que ese dolor que tú tienes sea del corazón o no, porque como le digo al paciente, un electro normal no me descarta que sea un infarto o no. Tú puedes tener un infarto simplemente con un electro normal porque sea dentro de las primeras horas de la evolución del cuadro, pero cuando se te hacen las troponinas, las enzimas de sangre, pues salen elevadas y ahí entonces el contexto cambia. Es decir que todo paciente debe ir a un centro médico y no quedarse en su casa, porque en su casa puede pasar lo peor. Así es. Y otra pregunta importante. ¿Qué la motivó usted, doctora, a hacerse cardióloga? Bueno, cuéntenos un poco sobre eso. Decidí hacer cardiología por el papel que juega el cardiólogo en la vida del paciente. Si bien es cierto que también los demás especialistas, subespecialistas y colegas tienen una función especial e importante en la vida del paciente, prácticamente el corazón lo es todo. Y ese papel predominante, esa función del cardiólogo, tanto en la prevención como el tratar las enfermedades cardiovasculares, para mí siempre fue algo apasionante y por eso yo decidí hacer cardiología. De acuerdo. Y una pregunta, los cateterismos. ¿Cuándo a un paciente hay que hacerle un cateterismo? Y cuando hacemos un cateterismo, ¿cuáles son los posibles resultados o outcomes? Claro que sí. El cateterismo yo le explico al paciente para que entienda, así como usted se hace un hemograma para saber si esa fiebre, esos síntomas es dengue, así nosotros como médicos cardiólogos indicamos un cateterismo para ver cómo están las arterias del corazón ante la sospecha de que pudiera haber enfermedad arterial coronaria. Obviamente no vamos a comparar un hemograma con un cateterismo, pero es un procedimiento no invasivo donde el paciente se hace el mismo estando despierto, donde se coloca anestesia local, aquí en el área de la muñeca o prácticamente aquí a nivel de la ingle, se lleva un catéter al corazón donde con un medio de contraste se van a bañar las arterias del corazón, por así decirlo, y vamos a ver
¿qué se puede encontrar? Bien, y hay diferentes escenarios. Pues el primer escenario, las arterias están limpias, no hay enfermedad arterial coronaria. Se descarta que ese dolor de pecho sea de origen cardíaco o de origen coronario principalmente. El segundo escenario, que el paciente tenga ligera enfermedad o placas pequeñas, que se dice enfermedad arterial coronaria no significativa y no amerita intervención. Ya luego de ahí, sí, el paciente se le debe instaurar tratamiento y recomendar ciertos cambios en el estilo de vida. El tercer escenario que podemos encontrar, enfermedad importante de las arterias, la arteria vamos a figurarla como un tubo, bien, y este tubo puede tener una estrechez, el cual amerite pues la colocación de un stent, de un dispositivo que va a abrir la arteria. Y ya, por último, el cuarto escenario que se puede encontrar es que el paciente tenga múltiples vasos afectados y que de una u otra manera este paciente no se pueda tratar y deba referirse al departamento de cirugía para ver si el paciente califica para hacerse una cirugía de bypass, de corazón abierto o colocación de puentes cardíacos. Estos son los diferentes escenarios en el contexto de un cateterismo. De acuerdo. Y una pregunta, ¿en qué se diferencia un ecocardiograma transtorácico de un ecocardiograma? Por ejemplo, los diferentes tipos de ecocardiograma que hay y también la importancia de la prueba de esfuerzo. Cuéntanos un poquito sobre las diferentes pruebas también. Claro que sí. Tenemos el electrocardiograma que prácticamente nos muestra unos 6 segundos de actividad eléctrica. El corazón, si bien es cierto que es un músculo, se mueve con electricidad. O sea, yo siempre le digo a los pacientes, el corazón tiene cablecitos, como vemos en el cielo, o sea, en el techo. Entonces, el electro nos va a demostrar cómo está el tema de la conducción a nivel cardíaco. Ya el ecocardiograma es un estudio no invasivo también, porque se hace aquí a nivel de la pared costal, pero nos va a mostrar cómo está la función cardíaca, cómo están los ventrículos, las aurículas, que son las 2 cavidades, las 4 cavidades que tiene el corazón, 2 aurículas, 2 ventrículos. También vamos a poder ver cómo están las válvulas y sobre todo la función, la fracción de eyección, la función sistólica del ventrículo. Si este ventrículo está bombeando bien o si está deteriorándose, y ya el paciente se puede catalogar en una insuficiencia cardíaca. Y la prueba de esfuerzo prácticamente tiene diferentes fines. El principal es descartar o no si existe enfermedad arterial coronaria, cardiopatía isquémica. El paciente se somete a caminar en una banda, dependiendo del tiempo, varias etapas, donde el paciente va a caminar hasta que éste se canse o hasta que el médico decida parar el estudio. Veremos si el paciente hizo dolor de pecho, si no hizo dolor de pecho, cuál fue la causa de parar la prueba. También una manera de seguir cómo el paciente, su presión se maneja al esfuerzo, es en la prueba de esfuerzo. Vemos cómo el paciente haciendo el esfuerzo, vemos si hace picos de hipertensión, si la presión sube o no, vemos cómo si el tratamiento está funcionando o no. También podemos ver la capacidad funcional del paciente al ejercicio, si es pobre, si es buena, si es excelente, prácticamente. De acuerdo. ¿Y la diferencia entre una resonancia cardíaca y una angiotomografía? Prácticamente la angiotomografía va más dirigida a ver de una u otra manera las arterias del corazón. Las arterias, la angiotac coronaria, ahí vamos también, es una manera parecida al cateterismo, donde podemos descartar si hay algún tipo de lesión. Obvio, si hago una angiotomografía y la angiotomografía dice que hay lesión de las arterias del corazón, pues entonces ya el paciente finalmente termina haciéndose un cateterismo, por si hay que tratar si las lesiones que dice la angiotomografía son realmente como dice, para entonces tratarla de manera percutánea en un cateterismo. Y ya la resonancia magnética cardíaca es un estudio parecido a la tomografía, donde nos va a aportar datos más específicos que quizás un ecocardiograma, cuando a veces uno hace un ecocardiograma, quizás un angiotac, pero tú dices, mira, estoy pensando en una miocardiopatía, puede ser no compactada, quiero ver bien una valvulopatía, la misma fracción de eyección, una miocarditis. Uno se orienta más a indicar una resonancia porque es un estudio con ciertas indicaciones y un poquito más específico. De acuerdo. Hay muchas personas, sobre todo en esta época pandémica, que después del COVID han desarrollado múltiples complicaciones cardiovasculares que pueden ir desde arritmias, miocardiopatías, trastornos de la coagulación, trastornos también inclusive hasta neurológicos, reumatológicos, entre otros. Desde el punto de vista de cardiología, ¿cuáles son las complicaciones que con más frecuencia te llegan a la consulta por parte de COVID o como consecuencia del COVID? Exacto. Es importante esa pregunta y es importante alertar a la población de que post-COVID, si hay algún síntoma cardíaco o no cardíaco, debemos alertarnos e ir al especialista pertinente. En consulta recibo muchos pacientes que refieren palpitaciones, se hace un Holter y se puede ver que el mismo tiene una arritmia.
Muchas veces son extrasístoles, pero en otras ocasiones el paciente puede tener un tipo de arritmia benigna o maligna, pero es igual. Es importante detectar qué tipo de arritmia puede tener el paciente. También post-COVID el paciente puede tener hipertensión. Muchos pacientes han quedado con hipertensión que luego puede revertir, pero ya muchas veces algunos tienen hipertensión que de una u otra manera pues ya el paciente termina siendo hipertenso y el tratamiento no se quita. Y también, aparte de la hipertensión, de las arritmias, el paciente, algunos han presentado síndromes coronarios, infartos, post-COVID, y obviamente es importante saber que este paciente probablemente tenía ya un sustrato de base, pero el mismo COVID pues agudizó, hizo que progresara la enfermedad de base que tenía, y es una también de las patologías que puedo ver en la consulta. Bueno, tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Su pregunta, por favor. Su pregunta, por favor. Bueno, cuando se puedan comunicar y hacer su pregunta, estamos por aquí disponibles para responder cualquier inquietud. Claro, claro. Doctora, sí. En adición al COVID, ahora estamos viendo también muchos casos de influenza o de otros virus. Así también estas enfermedades virales, sobre todo, desde el punto de vista cardiovascular, ¿pasan factura? Sí, hay algunos pacientes que luego de tener una enfermedad, una infección viral, ya sea pulmonar o de otra índole, pues pueden hacer una miocarditis. Bien, que es una miocardiopatía, que muchas veces puede ser una miocarditis aguda, muchas veces pasa desapercibido porque el paciente lo pasa como una gripe mala en la casa, no busca ni tratamiento para no tiene síntomas cardíacos, y luego, a posteriori, en un futuro, va a la consulta, tú realizas un estudio y tú puedes ver a este paciente con una falla cardíaca. Tú dices, este jovencito de unos 25 años que te refirió que hace un tiempo hizo una gripe mala, hace un año, o bueno, post-COVID, también se ha visto miocarditis post-COVID, está dentro de las miocardiopatías, pero entonces tú dices, bueno, probablemente esto es una miocarditis secundaria a una infección viral que el paciente tuvo, y esto es una de las secuelas que se pueden encontrar. Sí, también, por ejemplo, en consulta me ha tocado ver muchos pacientes que hacen pericarditis. Así es, también la pericarditis es una de las consecuencias quizás neumonía por COVID que se pueden encontrar. Para que el público general entienda bien, explíquenos un poquito cómo se forma el corazón, cuáles son sus principales estructuras, me refiero. Quizá no todo el mundo sabe lo que es el pericardio, ¿verdad? Claro, claro. Y también de forma básica, ¿cómo funciona el corazón y cuál es su función? Claro que sí, prácticamente el corazón, muchos tenemos una idea, una visión de lo que es el corazón, está recubierto por una capa que es el pericardio. Cuando ésta se inflama es una pericarditis. Bien, y también prácticamente el corazón tiene 3 capas y la más gruesa de esta es el miocardio, que ahí es que cuando hablamos de miocarditis, esta misma se inflama. De acuerdo, tenemos nuevamente, disculpe que le interrumpa, doctora, su pregunta. Le estamos escuchando, su pregunta, por favor. Haga su pregunta y baje el televisor, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hola. Su pregunta. Yo quiero felicitar a la doctora que le hace el honor a usted de comparecer esta noche al programa. Ella es mi nieta, yo soy Cristino Ramón García Ramos, y mi esposa lo estamos viendo aquí ahora. Hola, señor papá, señor mamá, gracias por llamar y por felicitarme en el aire. Nos vemos ahorita. Qué grata felicitación, sobre todo la espontaneidad que nos brinda la televisión en vivo, que no pudo evitar que la doctora se sonroje y se llene de felicidad. Sí. O sea que desde aquí un fuerte abrazo y un saludo desde el Poder de la Tarde. También cualquier otro televidente que se anime a hacer cualquier pregunta médica será muy bienvenida. Sí. Doctora, cuéntenos. Bueno, tenemos otra llamada ya. Su pregunta, por favor. Su pregunta, por favor. Baja el televisor. Buenas tardes. Hola, sí. Buenas tardes. Su pregunta. Le estoy llamando desde Barahona. Sí. Es para saber que después que me dio el COVID, allá hace 2 años, me he quedado con que cualquier cosa me cansa. Porque a mí el COVID me invalidó, me dejó en silla de ruedas, ya yo camino, pero no mucho. Ok. Fue un COVID de esos COVID malos, que estuve así interno en un hospital de COVID y no podía mover nada de mi cuerpo. Pero ahora me he quedado con ese cansancio y que casi no puedo caminar.
Ok, perfecto. Con relación a esa falta de aire que usted tiene, hay muchas causas y se deben investigar en consulta. Debemos ver si su corazón quedó con algún tipo de deterioro, que pudiera estar quizás en una insuficiencia cardíaca. También muchas veces esa falta de aire, esa disnea, no solo es de origen cardíaco, sino también puede ser de origen pulmonar. Y por último, y no menos importante, también pudiéramos hablar ya de una disnea psicógena. Si todo está normal en la salud, pudiéramos hablar de una falta de aire, pero de origen desde el punto de vista mental. Bien, pero es importante que usted vaya a una consulta y se evalúe. Bien, esa es mi recomendación. No, pues perfecto. Entonces, doctora, si alguien quiere ir a su consulta, claro, nos interesa que nos cuente un poquito, después de la pregunta que tenemos también en línea, de dónde buscarla, si tiene redes sociales, etcétera. Claro que sí. Me pueden seguir en Instagram, @psicocardio, con P delante, @psicocardio, o pueden poner Pamela Félix y le va a salir psicocardiología, psicocardio. Ahí me pueden agregar, me pueden escribir un mensaje. También me pueden escribir al 809-882-8186. Repito, 809-882-8186, y con gusto ahí les puedo responder directamente. Estoy trabajando en 7 centros, trabajo en SEMDOE, en la Torre Capé, en el Instituto Dominicano de Cardiología, estoy en Cardioimágenes, estoy también en Macromédica, Salud Integral y en el Centro Médico Monumental. Doctora, pero eso, si no es un récord, tiene que ser una especie de récord, 7 centros. Bueno, más o menos, y como siempre digo, aparte de eso, si piensa que es mucho, también hago cardiología a domicilio y psicocardiología a domicilio a sus órdenes. Ah, no, pero perfecto. Sí. Y para recibir esos servicios, ¿dónde la pueden llamar? Al 809-882-8186. Ese es el teléfono, prácticamente mi número personal. Me pueden escribir ahí, siempre estoy abierta a ayudar, a recomendar. Y también, pues, por esa vía yo le mandaría el párrafo con los 7 lugares para que cualquier cosa llamen y pregunten en las preguntas del lugar. El seguro, ahí también están los horarios y los días. Ah, no, pues perfecto. Tenemos otra llamada para que, por favor, su pregunta. Buenas tardes, su pregunta, por favor. Bueno, se cayó la llamada. Doctora, y actualmente, ¿cuáles son las recomendaciones que le pueda brindar a la población para evitar enfermedades cardiovasculares? Claro que sí. La principal recomendación es la prevención, como bien ya mencionamos. Aparte de eso, es importante reducir la ingesta de sal. La sal no es buena, la sal lleva a una hipertensión. Es importante tener una dieta adecuada, baja en sal, baja en azúcares, baja en grasas. Por otro lado, manejar el alcohol. La cantidad que se recomienda semanal son 100 gramos de alcohol. Y cuando le digo más o menos que ya un vaso de cerveza tiene 15, ya usted sabe que es limitada la cantidad de alcohol, así como también una copa de vino son unos 15 gramos, 100 gramos por semana de alcohol. Aparte del alcohol, es importante no fumar. Y si usted fuma y quiere dejarlo y no sabe cómo hacerlo, debe buscar ayuda. Podemos ayudarle a esos hábitos tóxicos para la salud cardiovascular. Aparte entonces de la reducción de la sal, las grasas, los azúcares, el alcohol y el cigarrillo, el sueño reparador es importante. Como bien se mencionaba con el invitado anterior, 8 horas de sueño es lo importante para que el organismo descanse lo necesario, sea un sueño reparador, y esto se refleja en la salud cardiovascular. También el peso. Es importante saber que un sobrepeso y una obesidad ya se considera una enfermedad cardiovascular. De una u otra manera, la misma obesidad te puede llevar a una hipertensión, la misma obesidad te puede llevar a una diabetes. Entonces es importante saber que si estamos en obesidad no somos un individuo sano, no somos una individua sana, sino que hay que reducir ese peso para reducir el riesgo cardiovascular. Y por último, hacer ejercicio, por lo menos de 3 a 5 veces a la semana, de 1 a 2 horas promedio. En la población sana, ya la población que tiene una patología, se debe intensificar un poquito más el ejercicio, porque el ejercicio ayuda a muchas cosas, ayuda a reducir el colesterol, a controlar los niveles de glicemia, los niveles de presión, y también, pues, por último y no menos importante, ayuda a la salud mental. De acuerdo, doctora. La hipertensión se conoce como el asesino silencioso. Así es. En muchas ocasiones hay pacientes que son hipertensos y no lo saben. Así
creo que una recomendación importante que debe salir del programa de hoy es que las personas deben de tomarse su presión arterial, y no solamente con un equipo compradito en la farmacia, sino acudir al médico de forma proactiva. A una consulta. Porque hay mucha gente que es hipertensa y no lo sabe. Claro. Hago esta salvedad porque me acaban de hacer una pregunta. Hay un paciente que me dice, tengo 42 años de edad, y me encontraron hipertenso en un chequeo rutinario. Sin embargo, me da miedo usar mis medicamentos porque he escuchado que algunos medicamentos de la presión producen disfunción eréctil. Así es, hay algunos medicamentos, gracias a Dios que no solamente existe esa familia de medicamentos, sino que hay varias familias de medicamentos que usted puede conversarlo abiertamente con su médico y decirle, mire doctor, trate, yo sé que soy hipertenso, yo sé que usted lo está pensando así, yo soy hipertenso y estoy consciente de mi enfermedad, pero trate de que el medicamento que usted utilice no me afecte ese ámbito, ¿no? Y claro que sí, existen otras familias que se le pueden poner y así usted empieza su tratamiento y sabe que no va a tener ese riesgo. La otra preguntita que viene por aquí es, ¿son tan efectivos los medicamentos para tratar la hipertensión, tanto los de marca como los genéricos? Siempre va a haber una diferencia, no es lo mismo lo genérico, bien, que algo de un laboratorio muy bueno, bien, y lo podemos ver en el precio, y todos sabemos, como decimos en el argot popular, lo barato sale caro, es decir que lo importante es que usted se beba su tratamiento, así sea el de la botica, así sea el que usted pueda comprar, pero si pudiera comprar una buena casa farmacéutica, le va a asegurar una mayor calidad, seguro que sí. Claro, yo creo que de aquí se desprende algo muy importante y es la adherencia terapéutica. Así es. Hay personas que porque su medicamento les resulta muy costoso, no se lo toman todos los días. Y esto es un gran riesgo. Si a usted le resulta un medicamento muy costoso que le ha indicado su médico, es importante que tenga transparencia y converse con su médico y se busquen alternativas de tratamiento que sean buenas y que usted pueda llevar todos los días ese tratamiento. Doctora, un mensaje final antes de concluir el programa de hoy. Me interesa que en adición a esos consejos que nos brindó para mantener un peso adecuado, ejercicio, vida saludable, etcétera, le pueden brindar un mensaje adicional a todos los que nos están viendo. Claro que sí. Voy a mandar un mensaje orientado a la prevención. Aunque usted no se sienta nada, aunque usted sea joven, no importa, debe acudir a una consulta, hacerse un chequeo preventivo. ¿Bien? Porque si todo está bien, hizo lo correcto. Pero si hay algo que se detecta, se puede tratar a tiempo. La prevención es la clave del éxito. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo en este espacio. La verdad que un programa muy interesante. Gracias. Conversando sobre la salud cardiovascular y sobre todo en una fecha tan importante donde hay tantos excesos de consumo de alcohol, de grasas saturadas, cerdo, entre todo. Eso no quiere decir que no puedan disfrutar de una Navidad maravillosa, pero todo con moderación. Así es. O sea que el mensaje de hoy es su chequeo preventivo, que puede salvar su vida, y también que nos manejemos siempre con prudencia y moderación. Hasta un próximo martes de la salud y nos vemos muy agradecidos de su sintonía.